Dios les bendiga a muchos jóvenes, sean bienvenidos a esta tarde a un servicio de jóvenes. Hoy tenemos la gran oportunidad y la bendición de poder nosotros compartir los mensajes vía online, así que les pido y les invito a que puedan ustedes compartir esta transmisión que estamos realizando a través de Facebook y a través de YouTube, a todos sus contactos, a sus amigos, y que también podamos siempre ser gente de bendición, y ahora mucho más en este tiempo en donde quizás la gente esté muy necesitada de poder conocer algo de Dios, nosotros podamos bendecir. La semana pasada tuvimos un mensaje muy especial al cual se le había titulado No soy suficiente. Ese mensaje lo dio la pastora Luz María, así que les invito a que también se puedan pasar por este mensaje si acaso no lo han visto, porque vamos a ir viendo una serie de temas en los cuales se va a ir afirmando y reafirmando la palabra de Dios en nuestra vida. Muchas de las cosas que nosotros podemos ser, decir y hacer vienen de las cosas que nosotros más consumimos, de las cosas que más nos alimentamos. Si nos alimentamos más de la palabra de Dios, si nos alimentamos más de aquello que Dios nos ha establecido desde hace mucho tiempo, vamos a ser personas de mayor bendición y gente que va a tener una identidad totalmente establecida en su vida. Entonces les invito a que se pasen por el mensaje de la semana anterior y que también puedan ver de principio a fin el de hoy día, así también el de la próxima semana y el que va a continuar. El mensaje de este día se llama autoimagen. Hay algo muy particular cuando nosotros nos referimos de imagen. Les digo en un término empresarial, las empresas gastan millones de dólares para poder establecer una imagen de empresa. Una imagen quiere decir, por lo menos a nivel de empresas, quiere decir todo aquello que quiero que la gente piense de mí. Por ejemplo, si una empresa quiere establecer que ellos tienen productos familiares, que la experiencia familiar que ellos van a dar no está completa si no tienen su producto ahí, todo su conglomerado de publicidad, toda la imagen, los eslogans, todo lo que ellos puedan realizar siempre va a ser enfocado hacia ese grupo objetivo. Por ejemplo, cuando ustedes ven un comercial de Coca-Cola, siempre la imagen central puede ser una familia almorzando, comiendo, compartiendo, cuando son a lo menos las presentaciones de 3 litros, de 2 litros, que son para más de una persona. Entonces, la imagen de ellos siempre la enfocan hacia ese público. Ellos no te venden el producto, sino que te venden la imagen y te venden la experiencia de lo que podrías disfrutar a través de su producto. Múltiples empresas siempre buscan mantener una conexión de cierto punto sensorial o una conexión a los sentimientos con una persona para que la persona no compre el producto, sino que compre la imagen de la empresa. Por eso cuando vemos a veces locales comerciales como Starbucks o locales en donde venden café a veces común, solamente porque trae la marca de, por ejemplo, Starbucks, ya subió el precio, porque ellos lo que venden es imagen. Entonces cuando una empresa, digamos, ve amenazada su imagen, digamos que alguna persona que los representaba empezó a hacer cosas incorrectas, esa empresa inmediatamente corre a esta persona o elimina cualquier tipo de cosa que pueda amenazar su imagen. A nivel del mundo, la imagen es algo bastante importante. Profesionalmente les comento nuevamente que yo me dedico a poder construir, vender y establecer imagen de empresa, porque es algo realmente favorable cuando se la maneja muy bien. Pero el asunto está de que también alrededor de todos los mensajes que recibimos todo el tiempo, todos los días, se establecen ciertos tipos de imágenes que intentamos emular y que intentamos copiar. Muchas veces estas imágenes que vemos a través de televisión, que vemos a través de redes sociales, a través del influencer que seguimos o que vemos, muchas veces se nos pone una imagen de felicidad que pareciera inalcanzable. Cuando nosotros entramos quizás a YouTube, vemos inmediatamente un montón de publicidad diciéndote: si quieres tener éxito en la tierra, si quieres tener éxito en tu vida, tienes que aprender tal cosa, así que te vendo mi curso, no sé, de inglés, mi curso de lo que sea. Si quieres tener éxito financiero, te voy a vender mi
no sé, toda mi pirámide de negocios. Por todos lados hay gente ofreciendo un estatus de éxito. Y muchas veces nosotros como jóvenes, o sea, incluso hasta adolescentes o personas más adultas, cuando tienen un bombardeo continuo de ciertas imágenes, la persona, como aún no ha establecido directamente una imagen propia, empieza a querer emularla. Digamos, cuando un chico está escuchando por mucho tiempo cierto estilo de música, llegará al punto en donde querrá parecerse al cantante que está escuchando. Se vestirá de esa misma forma, hablará quizás de la misma manera, y quizás todo el sistema de las cosas que se produzcan van a empezar a tomar ese rumbo. Entonces, ¿qué es la autoimagen? ¿Cómo yo mismo me estoy viendo? ¿Cómo es que yo creo que la gente me está viendo? Eso es algo bastante importante en nuestra vida, no es algo que se pueda decir de forma superficial, sino que es algo bastante profundo, ya que mucho de lo que tenemos por dentro se refleja hacia afuera. Uno de los puntos de partida para que nosotros podamos pensar de forma bastante negativa de nuestra propia imagen es de que en algún punto de nuestra vida alguien nos empezó a comparar con alguien. Quizás con una persona que parecía más virtuosa en cierta actividad, quizás algún compañero de clase que parecía que se sabía todo, quizás con el hermano, el primo o alguna persona cercana a la cual a usted le dijeron: ¿por qué no te pareces a esa persona si fueras tan bueno como tal otra persona? Y en ese momento empezó a quebrarse lo que pudo haber sido una muy buena imagen de nosotros mismos. Porque creo que esto es universal, creo que casi todos en algún punto de la vida empezamos a pensar de que no tengo la suficiente destreza para realizar algo, que no soy lo suficientemente bueno para hacer algo. Digamos que alguien te dice, empieza algo, empieza un proceso en Dios, empieza a conocerlo más, y el primer pensamiento que se nos cruza por la mente es: pero voy a fallar, pero yo ya me conozco, no voy a poder avanzar, yo soy así, seguramente solo voy a estar así una semana o dos y ya luego voy a caer, o si yo soy peor que el diablo, ¿para qué me voy a esmerar por cambiar? El asunto está de que desde un inicio ya tenemos una imagen bastante negativa de nuestra propia vida, tanto así que no alcanzamos a ver todo lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Cuando hablamos de Dios, estamos refiriéndonos a aquella persona que invirtió todo por nosotros y que también nos creó. Entonces, una persona que conoce por completo cómo estamos constituidos, conoce más de ti de lo que tú mismo sabes de ti mismo. Dios conoce nuestra vida a una profundidad mayor, conoce nuestro futuro, o sea, sabe todas las cosas que ha puesto en nosotros. Entonces, quizás cuando recibimos el primer llamado de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, inmediatamente se nos cruzan por la mente 1.000.000 de imposibilidades, porque tenemos una imagen bastante pequeña y bastante corta de lo que podríamos hacer. Pero precisamente estamos aquí para ir cambiando eso. En 1 Corintios capítulo 1, 27 dice algo muy importante, dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Quiero darles una noticia, jóvenes, y es de que precisamente aunque ustedes tengan una imagen de sí mismos de que no son suficientes, una imagen de sí mismos de que quizás no lo van a lograr, que queda muy grande lo que les llamaron a hacer, que quizás no van a avanzar más allá de lo que pensaban, quizás creerían de que no tienen ni siquiera la apariencia adecuada para hacer tal cosa. Quiero decirles que precisamente Dios se goza y se alegra de tomar a aquellas personas. Ustedes son el material perfecto para lo que Dios está buscando. Son la persona indicada, aquella persona que realmente Dios quiere reformar y establecer nuevamente como la imagen y semejanza que en un origen Dios quiso darnos. Aquí es tan importante y me encanta este versículo porque me menciona de que Dios cogió de lo vil, de lo menospreciado, de aquello que la gente quizás hace de menos. Precisamente Dios cogió eso para levantarlo.
Quizás se nos metió en nuestra mente de que una imagen de alguien súper exitoso, alguien que todo lo podía responder, y creemos de que es algo imposible para nosotros, que sería algo totalmente inalcanzable. Pero la verdad está de que precisamente Dios busca gente que no se ve a sí mismo con grandeza, porque el mayor y el más grande es Él. Entonces, esa imagen es algo que Dios empieza a levantar. Si ahorita mismo crees que no puedes realizar ciertas cosas, quizás dices, mi economía realmente no es buena, yo nací en un lugar pobre y ni siquiera tengo esperanzas, no sé, para estudiar o para hacer algo más allá. Quiero decirles, chicos, de que realmente son un material preciado delante de Dios. Él sabe el potencial que puso en sus vidas y precisamente no es casualidad que los esté llamando ahora. En Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice algo muy importante: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, si en un inicio nosotros decíamos, estoy totalmente descartado, si dices tú quizás, yo no avanzo, yo no me veo siendo una persona de Dios, yo como que no tengo ese estándar de santidad, yo como que no voy a calificar, tenemos una imagen tan a veces negativa de nosotros mismos, pero precisamente cuando Dios te llamó, empezó a levantarte, y precisamente a veces si llegamos a caer, si llegamos a fallar, eso también es parte de nuestro proceso para levantarnos nuevamente y hacernos aún más fuertes. Dice ahí la palabra, y en 1 Juan lo que leíamos, dice: si es que alguno de ustedes llegare a pecar, abogado tenemos a Jesucristo. Es increíble que tenemos al abogado Jesucristo y a nuestro Padre, que es el juez. Entonces no hay pérdida, no hay ningún tipo de pérdida para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces yo lo que quiero es también inyectarles un poco de fe a través de la palabra, para que podamos entender de que la imagen que Dios tiene de nosotros no es la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, porque la imagen que Dios tiene de nosotros es la imagen de aquel Padre que nos creó con todo el potencial, con toda la destreza suficiente para poder vencer. Algo muy maravilloso que hace Dios, y este es un punto muy importante, es que Dios hará público lo que ya hizo o lo que ya puso en nosotros. En Mateo capítulo 6, versículo 6 dice algo muy importante, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Al inicio de la creación, en Génesis, nosotros leemos de que Dios quiso que su creación, que nosotros seamos a su imagen y semejanza. Ese fue el propósito original por la cual nosotros tendríamos una imagen, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, dentro de nosotros ya está establecido desde origen cómo Dios quería que nos viéramos. Obviamente por el pecado, por nuestras malas actitudes, por herencias, por un montón de cosas, nos hemos apartado de Dios. Pero Dios precisamente empieza a levantarnos de diferentes maneras. Ahora, cuando decimos vas a recibir una gran imagen, Dios te quiere ver muy bien, Dios quiere levantarte. Muchas veces empezamos a decir, ya, Dios quiere levantarme, pero ¿cómo Dios me va a levantar? ¿Cómo yo voy a adquirir esa imagen? Esto no es cosa solamente de actitud, sino también es cosa de alimentación. En Mateo 6:6 de lo que estábamos leyendo decía: mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Es indispensable que tengamos relación, que tengamos una comunión con aquel Padre que nos dio la imagen original. Necesitamos alimentarnos de esa presencia de Dios. Necesitamos orar. Saben que al inicio,
cuando quizás alguien te llamó a que prediques, digas o que le compartas a un amigo un mensaje, a veces nos puede dar muchos nervios. Podemos pensar de que quizás no es el momento adecuado, o espéreme un poquito tiempo después que ya aprenda algo. Realmente lo que más se necesita en nuestra vida es solo comunión con Dios, que tengamos tiempos de oración, que tengamos un tiempo dentro de su presencia, porque en el secreto, quizás nosotros encerrados en nuestra habitación buscando a Dios, ahí es donde precisamente Dios se va a empezar a manifestar en nuestra vida. Y llegará el momento cuando ustedes hablen con sus amigos, que en ese preciso momento Dios empezará a hacer público lo que quizás no nos dimos cuenta, pero ya nos estaba dando. Nos estaba dando de su palabra, nos estaba dando de fe, nos estaba dando de su presencia, y aún las cosas que nosotros creeríamos imposibles que salieran de nuestra boca, Dios las hará posible. Dicen en varias partes en la Biblia de que el Espíritu Santo da de qué hablar. Entonces Él te va a dar la palabra correcta, pero antes de eso necesitas estar alimentándote en su presencia, buscándolo, orándolo y teniendo tiempos de comunión. Somos la representación de aquello de lo que más nos alimentamos. Si nosotros queremos ver la imagen de un deportista, inmediatamente se nos viene a la mente quizás la imagen de una persona fornida, la imagen de una persona que tiene quizás buena apariencia física o que se lo ve musculoso, porque parte fundamental de lo que esta persona consiguió con su imagen fue de lo que esta persona se alimentaba. Cuando alguien se está dedicando quizás a alguna disciplina deportiva, inmediatamente algo crucial para que pueda tener buenos resultados es de que esta persona se alimente de la comida correcta. Inmediatamente quizás el cuerpo técnico de este deportista llamó a un nutricionista, a un nutriólogo, para que empiece a enseñarle cómo comer. ¿Okay? Entonces, la imagen que queremos establecer y que queremos revelar en sus vidas, en nuestras vidas, no es la imagen que el mundo nos quiere dar, o que el sistema, o que hemos visto en redes sociales, o que quizás nuestro amigo nos comparó, o que quizás anhelamos tener. Es una imagen totalmente diferente y totalmente completa. La imagen y semejanza de Dios. Mediante muchos estudios se ha determinado que la alimentación es crucial para el desarrollo de una persona. A nivel mundial, los países que han sufrido mayor pobreza, sus generaciones tienden a tener baja estatura. Se hizo un estudio y precisamente en los países en donde había mayor pobreza, la población de aquel país tendía a ser gente de baja estatura. Y eso es totalmente curioso. Entonces, si se han dado cuenta que las generaciones que han venido siempre parecieran que salen más altas. Probablemente si hay dos hermanos, generalmente el hermano menor tiende a ser un poco más alto que el hermano mayor. Es un poco curioso este dato, y reveló de que siempre en lugares en donde hubo mejor alimentación empezó a cambiar la apariencia de las personas. Donde había mala alimentación, la estatura de ciertas personas empezó a bajar. Obviamente esto también se sujeta a asuntos genéticos de familia, pero la alimentación es totalmente crucial. Entonces, ¿por qué las generaciones actuales parecieran cada vez que algunas son más grandes que otras? Y es porque la familia quizás en un momento no tenía muchos ingresos económicos, pero ya luego fue de alguna forma mejorando, por lo menos en comparación a antes, que ya hubo mejor alimentación. Entonces las demás generaciones fueron creciendo un poquito más. Entonces nuestro desarrollo va a venir muy de la mano de aquello que nos alimentamos. Entonces es lo mismo también en lo espiritual. Cuando una generación tiene mayor acceso a alimentación, cuando tiene mayor acceso a tener procesos de nutrición, esta se va a desarrollar de una forma mayor, inclusive hasta en sus estudios, en su desarrollo cerebral, en todas sus actitudes, va a ser muy diferente a la anterior, porque su desarrollo fue diferente. Entonces, ¿de qué debemos alimentarnos para poder tener esa imagen que deberíamos haber tenido desde un inicio? Y es alimentarnos de la presencia de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Okay? Hay un ejemplo que me encanta de una historia muy importante aquí dentro de la Biblia que se las quiero compartir.
Cuando pude escuchar esta revelación sobre esta historia, realmente me impactó de una forma muy personal, así que se las quiero compartir también a ustedes. En Primera de Samuel, capítulo 17, vamos a leer primero del versículo 45 al 46. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David se presenta en este momento de la historia como alguien muy icónico. Seguramente cuando eran más niños leyeron la historia sobre David y Goliat. Resulta que durante un tiempo, menciona en la palabra, por lo menos en el capítulo 17, menciona de que había un ejército, el ejército de los filisteos, que estaba asediando al ejército de Israel. En ese momento se presentaron dos ejércitos, el ejército de los filisteos por un lado y el ejército de Israel. Pero ocurrió algo muy particular, y no fue que se lanzaron directamente a la batalla, sino que antes de que ocurriera cualquier cosa, entre los filisteos salió un hombre extremadamente grande, extremadamente fuerte, alguien famoso que se llamaba Goliat. Este Goliat tenía la afición o tenía la destreza y también inteligencia para, antes de cualquier guerra, primeramente amedrentar al enemigo. Aquí no solamente era una guerra de flechazos o una guerra de violencia, sino que directamente era una guerra verbal, y empezó a mermar la mente del ejército. Menciona la Biblia que llegó un punto en donde las cosas que este Goliat hablaba empezó a afectar al rey Saúl y al ejército, tanto al punto que tenían miedo. Vamos a retroceder un poquito al versículo 8 que dice parte de lo que les estoy narrando. Aquí habla cuando Goliat está dando estas voces y está insultando al pueblo. Dice: Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Estas eran las demandas de Goliat. Goliat salió de en medio del ejército de los filisteos y empezó a proclamar y a gritar estas palabras. Le decía al pueblo de Israel: envíenme a alguien que pelee conmigo para que yo lo pueda vencer. Si yo lo venzo, ustedes serán mis siervos. Si ustedes me vencen, nosotros seremos sus siervos. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 16, sigue narrando y detallando algo muy especial. Algo de lo que hacía Goliat. Dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. 40 días se la pasó Goliat hablando y gritando al pueblo de Israel, al ejército de Israel. Quiero que entiendan que no era cualquier pueblo, que no era cualquier persona, eran gente de guerra, gente que estaba entrenada para pelear, gente que no iba a ser tan fácil eliminarlos. A esta gente, Goliat, antes de cualquier guerra, antes de quizás quererles violentar de alguna forma, primero hizo una guerra psicológica. Primero destruyó la imagen que ellos tenían de ellos mismos, porque ellos eran el pueblo de Israel, el pueblo que Jehová había escogido. Pero lo primero que hizo Goliat fue destruir la imagen que había en ellos. Destruyó por completo todo tipo de rastro de la presencia de Dios en sus vidas, porque quiero que entiendan de que la fe viene por el oír, eso dice la palabra de Dios, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene de lo que nosotros nos alimentamos, pero también el miedo viene a través de lo que más nosotros escuchamos. Entonces, Goliat sabía eso, así que se la pasó durante 40 días hablándole este tipo de cosas al pueblo de Israel. En el 26 aparece algo muy importante.
Durante ese tiempo, justamente de entre los hermanos de David, eran 8 hijos de los hijos de Isaí. Los primeros 3 hermanos se fueron a la guerra. Menciona la Biblia que ellos se enlistaron para seguir a Saúl. Es curioso que no menciona que los hayan llamado, sino que ellos se fueron atrás de Saúl. Entonces, que eran jóvenes que asimismo se consideraban gente valiente. Entonces, entre todos los hijos de Isaí, Isaí le llama a David, al más pequeño, quizás al más marginado, al que estaba atrás cuidando las ovejas, le decía que vaya a donde sus hermanos al campamento para entregarles unos quesos, entregarles pan, para ver si es que sus hijos están bien. Entonces, en ese momento David se preparó con todas las cosas que el papá le había dicho que haga, se fue hacia el campamento, y cuando llegó, él primeramente le preguntó a los siervos si sus hermanos estaban bien, y entre lo que él hablaba empezó a escuchar la bulla que estaba haciendo Goliat. Aquí es algo muy trascendental, y a mí realmente siempre me ha llenado, me ha estremecido estas palabras que decía David justo en este momento. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Hay algo muy curioso en estas palabras que David dijo: ¿y quién es este incircunciso que viene a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? En ese momento la gente de guerra de Israel estaba con miedo, el propio rey estaba con miedo, todos los que estaban ahí presentes estaban con miedo. Dice en la palabra que ellos estaban bastante atormentados por lo que este hombre hacía todos los días. Todos los días durante 40 días este Goliat se la pasó gritando y diciéndoles de que le pongan a alguien para que él pelee con él. Esas palabras, aunque parecieran bastante superficiales, sí tocaron hasta lo más profundo de estas personas. Y es curioso porque cuando se acerca un pastorcito de ovejas, en este caso David, y es el primero que empieza a decir este tipo de palabras, el rey Saúl inmediatamente lo viste para que vaya a pelear. Es curioso, siendo Saúl, de hecho, si es que leemos la Biblia, la apariencia de Saúl, la imagen que tenía Saúl, era un hombre enorme de hombros para arriba. Yo digo, quizás que el mismísimo Saúl hubiera podido pelear más o menos bien contra Goliat, pero a la primera oportunidad que vieron a alguien dispuesto, inmediatamente lo embistieron y lo enviaron. Había una desesperación, había por completo este sentimiento de miedo en el aire. Pero hay algo muy curioso. Decía en el versículo 16 que este Goliat pasó haciendo eso durante 40 días. Durante un tiempo determinado, él se la pasó metiéndoles miedo al pueblo de Israel. Pero resulta que durante el mismo tiempo había un David que no había escuchado esa información. Había un David que no estuvo 40 días escuchando ese miedo que Goliat estaba poniendo. Había un David que tenía otra información en su mente. Había un David que sabía pelear contra leones, contra osos, que había pasado su vida defendiendo ovejas. Había un David que precisamente buscaba también el bienestar de su familia. Entonces, qué gran diferencia hacía del alimento que escuchaba David que lo que escuchaban los hombres de guerra en ese momento. Y es increíble de que David no fue soberbio, sino que inmediatamente se proclamó a sí mismo como parte de los escuadrones del Dios viviente. Él sabía quién era el que estaba con ellos, y era Dios. Es curioso de que David no recibió una profecía para que vaya a hacer o a decir este tipo de cosas, no recibió, digamos, una referencia o un ejemplo para decir este tipo de palabras, sino de que inmediatamente salieron, porque él ya se había estado alimentando de una presencia diferente. Más adelante en la palabra, si leemos descripciones en cuanto a David, menciona que era un joven lleno del Espíritu Santo. Pero para que seamos llenos del Espíritu Santo, necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo, necesitamos oración, necesitamos, como les decía en un inicio, buscar a Dios en el secreto, alimentarnos de su presencia, y Dios lo va a hacer público. Este sería el mensaje de hoy. Quiero remarcar que podamos tener tiempos de intimidad en la presencia del Señor.
Los bendigo mucho, jóvenes, que en este tiempo sea un tiempo de mucha bendición y que todas las cosas que parecieran difíciles, opuestas, las cosas que quizás pensemos que no podíamos, se empiecen a transformar en cosas que sí podíamos hacerlas. Aquel que empezó la obra la va a terminar en sus vidas y la va a perfeccionar. Y aún es como las imágenes que siempre vemos antes y después. La gloria que Dios quiere manifestar en nosotros es mayor a la que nosotros quizás hasta nos podemos imaginar. Esto aplica para mí y eso también aplica para todos ustedes. Los bendigo mucho en esta tarde. Les invito a que puedan también compartir y ver las transmisiones de mañana, domingo, y también los devocionales que estamos compartiendo todos los días. Síganse reportando a los que están en discipulado y a los que quieren estar también, contáctenos para poder empezar un proceso con ustedes. Los bendigo otra vez y hasta pronto. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.